Saludos a todos y reciban una muy cordial bienvenida a esta facultad y a nuestra sesión de hoy. Verán, en esta lección magistral nos vamos a embarcar en un análisis visual y arquitectónico verdaderamente exhaustivo de uno de los hitos más deslumbrantes y diría que fascinantes de toda la historia del arte. Me refiero, por supuesto, a la Sainte-Chapelle de París. Estamos indiscutiblemente ante la obra cumbre del periodo radiante de la arquitectura gótica, pero fíjense, este edificio es muchísimo más que eso. Trasciende por completo su función original para convertirse literalmente en un manifiesto teológico, en una rotunda declaración política y en un prodigio constructivo de su tiempo. A través de nuestro estudio de hoy vamos a desentrañar la profunda complejidad de un monumento que fue concebido no solo como un espacio de culto, sino como un colosal relicario hecho de piedra y cristal. Así que adentrémonos con todo el rigor que exige nuestra disciplina en este prodigio estructural del siglo XIII. Para que nuestra lección fluya con la máxima claridad, dividiremos nuestro análisis en 5 grandes bloques. Primero, abordaremos el contexto, las reliquias y el poder. Segundo, analizaremos la arquitectura de la capilla inferior. Tercero, ascenderemos para estudiar la capilla superior. Cuarto, nos detendremos en la iconografía y el uso de la luz gótica. Y quinto, terminaremos con su ruina histórica y posterior restauración. Bien, adentrémonos directamente en el primer bloque. Contexto, reliquias y poder. Empecemos situándonos en el tiempo. Estamos en el siglo XIII francés, una época absolutamente irrepetible donde el fervor cristiano y la máxima ambición monárquica convergen de una forma asombrosa. Y fíjense en esta vertiginosa cronología, porque desde una perspectiva arquitectónica es un auténtico disparate. En el año 1239, tras unas negociaciones diplomáticas tremendamente complejas, se adquiere la corona de espinas al emperador latino de Bizancio. Apenas 2 años después, en 1241, llegan a París 22 reliquias, incluyendo un fragmento de la Veracruz, y se da el pistoletazo de salida a la construcción. Y la consagración en 1248, es decir, un monumento de esta apabullante magnitud y extremada complejidad técnica, se completó en menos de 7 años. Constituye una auténtica proeza de ingeniería, una gesta sin precedentes para la época medieval, impulsada por una prisa casi febril de la corona por albergar estos tesoros. Y hablando de la corona de espinas que podemos contemplar maravillosamente ilustrada en esta vidriera, debemos hablar de números. Su coste fue sencillamente astronómico, 135.000 libras tornesas. Ahora bien, para que podamos dimensionar esto en términos macroeconómicos de aquel entonces, esta cifra equivalía, nada más y nada menos, que a la mitad de todos los ingresos anuales del Reino de Francia. La mitad. Comprenderán entonces que una inversión de este calibre justificaba sobradamente el diseño de un estuche arquitectónico de una extravagancia inigualable. A los ojos de la Europa de aquel tiempo, esta audaz maniobra convirtió a París en una auténtica Nueva Jerusalén, erigiéndola como el faro absoluto y resplandeciente de toda la cristiandad occidental. Y claro, la mente maestra detrás de esta empresa colosal es el monarca que vemos aquí, Luis IX, que como saben posteriormente sería canonizado como San Luis. Y aunque hoy en día la historiografía aún debate la identidad exacta del arquitecto inicial, de lo que no cabe la menor duda es de que el rey tuvo un papel determinante, diría casi obsesivo en la concepción del edificio. La Sainte-Chapelle fue meticulosamente diseñada bajo su escrutinio como un gigantesco relicario a escala urbana, y su propósito era doble. Presten mucha atención a esto. Por un lado, ensalzar devotamente las reliquias de la Pasión, pero por otro, legitimar y exaltar la supremacía política de la dinastía de los Capetos. Se trataba de vincular de manera indisoluble el poder terrenal del rey con la mismísima divinidad. Pasamos ahora a nuestro segundo apartado. Arquitectura. La capilla inferior. Descendamos al nivel fundacional del edificio. Nos adentramos ahora en el anclaje terrestre del conjunto. Esta es la capilla baja consagrada a la Virgen María. Estaba destinada al personal del palacio y al público en general, y arquitectónicamente revela su esencia estructural de inmediato. Su función principal, su razón de ser en términos físicos, es aguantar el tipo. Debe soportar el aplastante e inmenso peso de la capilla alta. Como pueden observar, presenta una planta de salón articulada en 3 naves con una central bastante más ancha. Las bóvedas descansan sobre unas columnas cortas pero extremadamente robustas, lo que confiere a este espacio un carácter casi de cripta. Es un ambiente denso, profundamente terrenal, un contraste sumamente meditado frente a la ligereza etérea que nos aguarda en el piso superior. Pero no nos dejemos engañar por su carácter estructural, porque si nos acercamos a examinar su intrincada decoración y esa vibrante policromía, nos toparemos con un manifiesto dinástico en toda regla.
Fíjense en los muros y en las columnas. Vemos dos motivos heráldicos que se repiten incesantemente. Por una parte, la flor de lis, el símbolo omnipresente y rotundo de la monarquía francesa. Y por otra, esos castillos dorados, que no son otra cosa que un solemne homenaje a la madre de San Luis, Blanca de Castilla, la gran regente del reino durante la minoría de edad del monarca. Esta decoración, lejos de ser un mero embellecimiento visual caprichoso, funciona como un instrumento sociopolítico implacable, recordando constantemente el linaje real a cualquier visitante que pisara el recinto. Y si afinamos aún más la mirada hacia el exquisito detalle escultórico, encontraremos en esta capilla inferior hasta 140 capiteles que son un verdadero catálogo de la flora gótica. Resulta fascinante comprobar la extrema delicadeza con la que el maestro cantero medieval supo capturar el mundo natural. Hay guiños zoológicos espléndidos. Noten, por ejemplo, la talla de ese pequeño pájaro escarbadando afanosamente entre los racimos de uvas. Desde un punto de vista puramente constructivo, también debemos señalar unos elementos técnicos absolutamente vitales, los pequeños contrafuertes interiores, o como se les denomina en la arquitectura gótica francesa, los étresellons. Estos refuerzos desempeñan un papel crítico y fundamental para absorber el fuerte empujo transversal de las pesadas bóvedas de piedra. Lo cual nos lleva de manera natural a nuestra tercera sección, arquitectura, la capilla superior. Ascendamos intelectual y espacialmente. Dejamos atrás la densidad terrenal y entramos de lleno en el santuario privado del rey. Señoras y señores, estamos ante el auténtico clímax estético de nuestra lección. El interior de la capilla alta se despliega ante nosotros como una monumental nave diáfana que se alza a unos vertiginosos 20 metros de altura. Es, sin paliativos, la obra cumbre del gótico radiante, un proyecto que la historiografía suele atribuir al genial maestro Pierre de Montreuil. Aquí se materializa el sueño dorado del estilo gótico, la verticalidad llevada al extremo y la luminosidad absoluta. Recordemos que este espacio era sumamente exclusivo, reservado originalmente para la familia real y su círculo más íntimo. Solo se podía acceder mediante unas galerías privadas desde el palacio, enfatizando su carácter de recinto sagrado y profundamente reservado. Observen detenidamente esta amplia perspectiva hacia el ábside, porque aquí es donde comprendemos la verdadera revolución arquitectónica del momento, la desmaterialización total del paramento. ¿Qué significa esto? Que el muro sólido, sencillamente, ha desaparecido. Los muros ciegos se han suprimido casi en su totalidad, sustituyendo la masa pesada del románico por unas frágiles y altísimas barreras de vidrio translúcido. La piedra ha quedado reducida a su mínima expresión estructural, a un mero esqueleto tensado de nervios y baquetones, esas finísimas molduras cilíndricas que suben por los pilares. Esto, desde luego, redefine por completo cómo el espectador percibe los límites espaciales del recinto. Claro, al contemplar esta exagerada verticalidad, a cualquier estudioso de la arquitectura le asalta una pregunta de ingeniería ineludible. ¿Cómo es posible que una estructura aparentemente tan delgada y frágil no se colapse bajo el peso de esas inmensas bóvedas de piedra a más de 20 metros de altura? Especialmente sabiendo que la Sainte-Chapelle no utiliza los voluminosos arbotantes externos que vemos en las grandes catedrales. Pues bien, aquí reside su gran secreto, una innovación verdaderamente vanguardista para el siglo XIII, la inclusión metódica de tensores y refuerzos de metal forjado. Esos tirantes de hierro están ocultos en el interior mismo de la sillería y en el arranque de las bóvedas. Estamos hablando de una pionera arquitectura híbrida, de piedra y hierro, el verdadero truco de magia constructiva que permite al edificio mantenerse en pie, desafiando a la gravedad con tanta arrogancia. Continuamos con la sección número 4, iconografía y la luz gótica. Analicemos ahora el alma inmaterial de este esqueleto de piedra. Hablemos de luz y hablemos de cifras. 670. Ese es el número de metros cuadrados de vidrieras policromadas que envuelven por completo este espacio. Fíjense, es un recipiente de luz que no tiene parangón en la arquitectura de Occidente. Son 15 inmensos ventanales que alcanzan los 15 metros de altura en la nave y algo más de 13 en la zona del coro. Todo este abrumador perímetro de vidrio se encarga de tamizar la luz solar, transformando la cruda iluminación física en una luz irreal, vibrante, coloreada y densa, que busca deliberadamente impactar en el espíritu del observador. Es la traducción arquitectónica más perfecta de aquella famosa máxima teológica medieval: Dios es luz. El espacio se humaniza para disfrute del rey, sí, pero al mismo tiempo se diviniza a través del color continuo. Pero detengámonos un momento en la narrativa, porque estas vidrieras no son en absoluto papel pintado, son complejos y exhaustivos tratados de teología política para la corte. Contienen ni más ni menos que 1113 escenas que relatan toda la historia bíblica de la humanidad de forma secuencial. A nuestra izquierda observamos cómo el relato arranca con el Génesis, plasmado en esos estilizados y elegantes vitrales ojivales del siglo XIII.
Y el recorrido avanza hasta culminar, a nuestra derecha, en el dramático Apocalipsis, que domina majestuosamente la gran rosa occidental de tracería flamígera añadida ya en el siglo XV. A lo largo de todas estas escenas impera con fuerza una triada cromática inconfundible: azul, rojo y un brillante amarillo, los colores emblemáticos y vibrantes del obrador parisino de la época. Si alzamos ahora nuestra mirada hacia el cénit de la sala, nos encontraremos con la soberbia ejecución de esta bóveda de crucería ojival. Debemos prestar especial atención a las plementerías, que son esos paños de piedra que cierran los espacios entre los nervios estructurales. Tienen una riqueza decorativa verdaderamente inusitada y una inmensa carga simbólica. Como ven, están totalmente cubiertas por un fondo azul profundo y tachonadas por una infinidad de estrellas doradas. Esto no es un capricho estético, es una búsqueda activa de la mímesis visual de la mismísima bóveda celeste. Piénsenlo, al alzar la vista, la corte del rey no veía un simple techo de piedra pintado, sino que se sumergía de lleno en una representación directa del paraíso cósmico, suspendido gloriosamente sobre sus propias cabezas. Al darnos la vuelta para contemplar nuevamente ese inmenso rosetón sur desde el interior, como historiadores debemos recordar un dato que resulta casi milagroso. Aproximadamente 2/3 de todos estos vitrales monumentales son piezas originales del siglo XIII. Ha resistido casi 800 años de historia turbulenta. Y todo este parapio iconográfico cumplía una función dual absolutamente esencial para la corona. Por un lado, ofrecía instrucción religiosa a la corte, lógicamente, pero por otro, operaba como la máquina de propaganda real, más sutil y poderosa de su tiempo. Al mostrar a los grandes reyes bíblicos como David o Salomón, situados visual y jerárquicamente a la misma altura que San Luis, el mensaje para el espectador medieval era claro e indudable. La monarquía francesa poseía una línea de sucesión directa y divina. Su derecho a gobernar era, por tanto, incuestionable. Y llegamos así a nuestro quinto y último bloque: ruina histórica y restauración. Pasemos de la eternidad inmutable del interior a la ajetreada historia exterior del monumento. La historia material de la Sainte-Chapelle es, se lo aseguro, un caso de estudio sencillamente sobrecogedor. Este edificio sufrió inmensos daños por incendios muy graves documentados en 1630 y de nuevo en 1776. Pero el verdadero desastre, la devastación más sistemática, se produjo durante la Revolución Francesa. Sus invaluables tesoros fueron fundidos por decreto gubernamental, el gran relicario de plata desapareció para siempre y la joya arquitectónica de Europa fue degradada al uso pragmático de almacén de harina y depósito de archivos con sus vidrieras tapiadas. El giro radical en esta triste historia se produce a mediados del siglo XIX. Gracias en gran medida a la feroz presión de figuras del romanticismo literario como Víctor Hugo, el Estado francés emprende entre 1840 y 1863 uno de los proyectos de restauración arquitectónica más ambiciosos y meticulosos de toda la historia europea. Para entender mejor el contexto urbano original de este edificio y cómo ha mutado su entorno, me parece fundamental mostrarles este valiosísimo grabado del siglo XVII. Fíjense bien en la profunda integración de la capilla dentro de la densa trama arquitectónica del Palacio Real, en plena Île-la-Cité. Hoy en día solemos percibir la Sainte-Chapelle como un monumento relativamente exento o aislado, pero esta fuente documental primaria nos demuestra irrefutablemente lo contrario. Durante sus siglos de esplendor, fue una capilla palatina fuertemente incrustada, acorazada y protegida en el mismo corazón judicial, residencial y administrativo de la todopoderosa corte de los Capetos. El éxito rotundo de aquella faraónica restauración decimonónica fue dirigido con un rigor casi académico por arquitectos de la talla de Félix Dubin, Jean-Baptiste Lassou y posteriormente Émile Boeswillwald. Su objetivo era devolver al edificio herido a su supuesto estado ideal y primigenio del siglo XIII. Entre sus mayores proezas destaca sin duda la reconstrucción de esta majestuosa aguja central. Esa complejísima estructura piramidal de madera de roble y plomo que hoy recorta el horizonte parisino, elevándose a unos imponentes 75 metros, es una recreación historicista de un mérito técnico incuestionable. De hecho, para que se hagan una idea de las vicisitudes del edificio, los registros nos indican que esta es en realidad la quinta aguja que se ha erigido sobre esas mismas cubiertas a lo largo de los siglos. En definitiva, debemos entender que esta monumental y obstinada campaña institucional para salvar a la Sainte-Chapelle de una ruina segura fue mucho más allá de una simple reparación estética o de la mera consolidación de sus muros. De hecho, sentó irrevocablemente las bases metodológicas y teóricas de la restauración moderna como disciplina rigurosa. Este inmenso esfuerzo colectivo transformó una maltrecha capilla palatina en el gran laboratorio mundial pionero para el estudio científico y la ética de intervención en el patrimonio. De ser un estuche para guardar reliquias en la Edad Media, se convirtió en la forja de las estrictas doctrinas académicas que hoy, a nivel global, utilizamos para proteger nuestro legado cultural.
Y para concluir nuestra exposición de hoy, me gustaría invitarles a una reflexión final, un interrogante académico profundo que, a mi juicio, subyace a todo lo que hemos abordado. ¿Cómo es posible que un monumento, concebido de una manera tan estricta y exclusiva como una maquinaria de propaganda absolutista y como una caja fuerte para restos sagrados, haya logrado mutar de tal manera a través de los siglos hasta convertirse en el laboratorio fundacional de la conservación arquitectónica a nivel mundial? La azarosa y brillante supervivencia de la Sainte-Chapelle nos ofrece una lección maravillosa. Los grandes hitos de la arquitectura histórica poseen una inagotable capacidad de resignificarse. Tienen el poder de sobrevivir a la época para la que fueron creados, adquiriendo nuevos valores para asombrar, educar e iluminar a todas las generaciones venideras. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por su rigurosa atención durante nuestro análisis.